La Ciudad de México es una de las metrópolis más grandes y fascinantes del mundo. Con su mezcla única de tradición y modernidad, la capital mexicana alberga en su interior una gran cantidad de secretos históricos, arqueológicos y arquitectónicos, muchos de los cuales permanecen escondidos bajo la superficie. Hoy nos embarcaremos en un viaje subterráneo para descubrir los fascinantes secretos que se encuentran debajo de esta impresionante ciudad, desde los vestigios de las civilizaciones precolombinas hasta los avances de la infraestructura moderna. La Ciudad de México guarda historias que han sido enterradas bajo tierra durante siglos. La historia subterránea de la Ciudad de México. La Ciudad de México, asentada sobre las ruinas de Tenochtitlán, fue fundada por los mexicas en el siglo XIV. Sin embargo, la historia de este lugar se remonta mucho antes, cuando los pueblos indígenas comenzaron a habitar el Valle de México hace más de 7000 años. Este lugar, originalmente ocupado por el lago Texcoco, fue testigo de la creación de una de las civilizaciones más poderosas y avanzadas de Mesoamérica, los aztecas. Hoy en día, la ciudad alberga 3 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO y es hogar de más de 21 millones de personas. Bajo las calles de la Ciudad de México se esconden múltiples capas de historia que nos permiten descubrir cómo ha evolucionado este lugar a lo largo de los siglos. El lugar en el que nos encontramos es el mismo sitio en el que se erguía la imponente Tenochtitlán, y las huellas de este antiguo imperio se encuentran profundamente enraizadas en el subsuelo. Primeras capas, la infraestructura moderna. Comenzamos nuestro viaje en las capas más superficiales de la ciudad. A una profundidad de entre 5 y 20 centímetros encontramos la superficie de las calles hechas de asfalto, concreto o adoquines. A medida que descendemos, observamos una capa de grava o piedra triturada, que varía según el tipo de carretera. A 40 centímetros de profundidad ya nos encontramos con el colchón de arena que nivela la superficie y mejora el drenaje de la ciudad. Es fascinante cómo bajo nuestros pies se esconden elementos esenciales que hacen posible el funcionamiento de la infraestructura moderna, como cables de comunicación y líneas de suministro eléctrico, que a veces se encuentran enterrados a más de 1 metro de profundidad. Sin embargo, esto es solo el comienzo de nuestro viaje subterráneo. A medida que descendemos más, nos encontramos con secretos mucho más antiguos que datan de épocas precolombinas. Las tumbas prehispánicas de Chapultepec. A unos 1.5 metros bajo tierra, descubrimos algo verdaderamente sorprendente. Unas tumbas de 3000 años de antigüedad, situadas debajo del Parque Chapultepec, uno de los espacios más emblemáticos de la Ciudad de México. Estas tumbas tienen una forma única, con cavidades de forma cónica invertida, conocidas como tumbas de botellón o de campana. En 2023, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, descubrieron varias de estas tumbas que contenían restos humanos, la mayoría en posición fetal. Este hallazgo es de gran importancia, ya que estas tumbas pertenecen al período preclásico, una época que abarca desde el 2500 a.C. hasta el 250 después de Cristo, mucho antes de la llegada de los aztecas. Lo más fascinante de este descubrimiento es que las tumbas permanecieron intactas durante más de 3000 años gracias a una erupción volcánica que cubrió el área con una capa de ceniza protectora. Esta capa volcánica sirvió como un escudo natural, preservando los restos y objetos funerarios durante milenios. Este hallazgo no solo nos muestra las prácticas funerarias de las primeras civilizaciones agrícolas en el Valle de México, sino que también nos da una visión única de la vida y la muerte en tiempos precolombinos. El Templo Mayor, corazón de Tenochtitlán. Nuestro siguiente destino nos lleva a un lugar aún más icónico, el Templo Mayor, el centro religioso de Tenochtitlán. Este templo estaba dedicado a 2 de las deidades más importantes de la religión azteca: Huitzilopochtli, el dios del sol, y la guerra, y Tlaloc, el dios de la lluvia. El Templo Mayor fue el sitio donde se realizaban sacrificios humanos y otras ceremonias religiosas. Hoy, las ruinas de este templo se encuentran bajo el zócalo de la Ciudad de México, justo en el corazón de la ciudad moderna. La historia del Templo Mayor es fascinante. Fue descubierto por accidente en 1978, cuando unos trabajadores que estaban tendiendo cables eléctricos encontraron un monolito de piedra intrincadamente tallado. Este monolito representaba a Coyolxauhqui,
la diosa azteca de la luna, y su descubrimiento dio inicio a una serie de excavaciones que revelaron una de las más grandes maravillas arqueológicas de la ciudad. El Templo Mayor fue construido por primera vez en el siglo XV y se mejoró a lo largo de los siglos. Los aztecas construyeron varias capas sobre el templo, cada una más grande que la anterior. Cada capa representaba una nueva fase de la civilización azteca, y cada una estaba acompañada de ofrendas y tesoros. Los arqueólogos han encontrado más de 40.000 artefactos, incluidos espejos de obsidiana, máscaras de jade y turquesa y figuras de animales sagrados. El Templo Mayor era un centro sagrado para los aztecas, y su descubrimiento ha permitido a los arqueólogos obtener una comprensión más profunda de las creencias religiosas de este antiguo pueblo. A través de las excavaciones hemos aprendido sobre las complejas prácticas rituales que se realizaban en el templo, como los sacrificios humanos que se creía que alimentaban a los dioses y aseguraban la prosperidad del pueblo. Las criptas bajo la Catedral Metropolitana. A medida que nuestro viaje subterráneo continúa, nos dirigimos a un lugar que une el pasado colonial con el pasado indígena, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Situada en el Zócalo, esta imponente catedral se construyó sobre el mismo terreno que albergaba el Templo Mayor de los aztecas. Bajo la catedral, a unos 5 metros de profundidad, se encuentran las criptas de los arzobispos, así como una serie de tumbas que datan de la época colonial. Lo más fascinante de esta área es que, aunque fue construida por los colonizadores españoles, la Catedral Metropolitana también se encuentra sobre un sitio sagrado para los aztecas. Las piedras de la antigua pirámide azteca fueron reutilizadas en la construcción de la catedral, lo que simboliza la superposición de las culturas y religiones en el México colonial. En el altar de la catedral se encuentra el cenotafio de Juan de Zumárraga, el primer arzobispo de México, un monumento que también incluye una calavera de piedra como un recordatorio de la muerte y el renacimiento. El legado de la revolución industrial en Chapultepec. El viaje subterráneo continúa hacia las profundidades de la Ciudad de México, donde encontramos un vestigio menos conocido de la historia moderna, los restos de la antigua Fábrica Nacional de Cartuchos. Descubiertos en 2016, estos túneles y cámaras subterráneas pertenecen a una fábrica que fue clave durante la Revolución Mexicana, cuando México buscaba reducir su dependencia de armas extranjeras. La fábrica estuvo en funcionamiento desde principios del siglo XX, pero fue abandonada a mediados de la década de 1940. Hoy, este sitio subterráneo nos ofrece un vistazo a una parte de la historia industrial de la Ciudad de México que ha permanecido oculta durante décadas: los ríos subterráneos. A medida que descendemos más profundamente, llegamos a los ríos subterráneos de la Ciudad de México. Aunque la ciudad ha crecido y se ha desarrollado sobre estos ríos, los afluentes como el río de la Piedad, el río Churubusco y el río Consulado alguna vez fueron parte de un paisaje natural que rodeaba el lago Texcoco. Sin embargo, con el crecimiento de la ciudad, estos ríos fueron cubiertos y se convirtieron en parte del sistema de drenaje subterráneo. El futuro subterráneo de la Ciudad de México. Nos dirigimos a una visión futurista de la ciudad. A más de 300 metros de profundidad se encuentra un proyecto revolucionario, el Earth Scraper. Este rascacielos invertido, propuesto por la firma mexicana BNKR Arquitectura, ofrecería una solución innovadora para el crecimiento urbano en la Ciudad de México. Con su estructura en forma de pirámide invertida, este edificio subterráneo sería una muestra de cómo la ciudad puede continuar desarrollándose mientras se enfrenta a los desafíos de la superpoblación y la falta de espacio. Curiosidades sobre la Ciudad de México subterránea. Amigos, la Ciudad de México es una metrópolis fascinante y única, que se encuentra llena de historia y misterio, tanto sobre su superficie como bajo ella. En el recorrido que hemos realizado hasta ahora, hemos explorado tumbas milenarias, el Templo Mayor de los Aztecas, la Catedral Metropolitana y las ruinas de fábricas industriales. Sin embargo, aún quedan más secretos ocultos bajo la ciudad. Aquí te traigo una serie de curiosidades subterráneas que probablemente no conocías y que te sorprenderán aún más sobre este increíble lugar. Número 1. El origen de la Ciudad de México está bajo agua. La Ciudad de México está construida sobre lo que alguna vez fue el lago de Texcoco. En su apogeo, Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, se encontraba en una isla en medio del lago. El lago no solo fue fundamental para la vida diaria de los aztecas, sino que también influyó directamente en el desarrollo urbano de la ciudad. El drenaje del lago Texcoco y la expansión de la ciudad han alterado enormemente el paisaje,
pero los vestigios de este lago subyacen bajo la ciudad y en muchas partes de la ciudad aún se experimentan hundimientos y cambios en el terreno debido a la desecación del lago. La fundación de la ciudad sobre un lecho lacustre ha hecho que los cimientos de muchos de sus edificios sean inestables, lo que añade una capa de complejidad a la infraestructura subterránea de la ciudad. Número 2. Las escuelas subterráneas de la Ciudad de México. A lo largo de los siglos, la Ciudad de México ha tenido que lidiar con el crecimiento urbano y la falta de espacio. Sin embargo, un dato curioso es que en la capital mexicana, algunos edificios y espacios subterráneos han sido reutilizados para establecer escuelas. En los años 90, una escuela primaria se construyó bajo el suelo de la colonia Roma, que tiene aulas y patios subterráneos. Esta escuela fue una de las primeras en usar espacios subterráneos para la educación en la ciudad debido al limitado espacio disponible en la superficie. Este tipo de iniciativas demuestra cómo los habitantes de la ciudad, frente a la escasez de espacio, encuentran soluciones innovadoras para sus necesidades. Número 3. El sistema de alcantarillado mexicano, el más grande del mundo. Como mencionamos anteriormente, la Ciudad de México alberga un sistema de alcantarillado subterráneo que se extiende por 11.900 kilómetros, lo que lo convierte en el sistema de alcantarillado más grande del mundo. Este sistema no solo es fundamental para mantener la ciudad limpia y saludable, sino que también desempeña un papel vital en la prevención de inundaciones. El sistema tiene un complejo mecanismo de drenaje que conecta diferentes colectores y túneles, y uno de los más grandes es el Túnel Emisor Oriente, TEO, con una longitud de 62.5 kilómetros. Este túnel es vital para evitar las inundaciones en la ciudad, especialmente durante las temporadas de lluvias intensas. Gracias a estos esfuerzos de ingeniería subterránea, la Ciudad de México ha podido seguir creciendo y expandiéndose a pesar de sus retos geográficos. Número 4. Las cavernas subterráneas de Xochimilco. Aunque muchos conocen a Xochimilco por sus famosos canales y coloridas trajineras, pocos saben que debajo de la zona hay una serie de cavernas subterráneas. Estas cavernas, formadas por el paso de ríos y por la erosión de la tierra durante miles de años, fueron utilizadas en tiempos prehispánicos por las civilizaciones que habitaron la región. Algunos arqueólogos han especulado que los aztecas utilizaban estas cavernas tanto para fines ceremoniales como para almacenamiento de alimentos y otros bienes. Hoy en día, el acceso a estas cavernas es restringido, pero las excavaciones han permitido descubrir una gran cantidad de artefactos que datan de la época precolombina, como objetos de cerámica y herramientas de piedra, que brindan un fascinante vistazo a la vida en ese entonces. Número 5. El Gran Túnel del Ferrocarril Subterráneo. A lo largo de la historia, la Ciudad de México ha sido un importante punto de tránsito para diversas rutas comerciales. Sin embargo, hay un túnel subterráneo poco conocido, que fue utilizado durante la Revolución Mexicana y la época posterior a la independencia, el Gran Túnel del Ferrocarril Subterráneo. Este túnel, que conecta varios puntos estratégicos en el centro de la ciudad, fue originalmente construido como un medio de transporte secreto para los revolucionarios y otros grupos armados que necesitaban moverse sin ser detectados por las autoridades. El túnel fue utilizado hasta principios del siglo XX, cuando perdió su propósito original, y hoy en día está cerrado al público, aunque se han realizado algunas investigaciones arqueológicas que han revelado valiosos hallazgos de la época. Amigos, hemos recorrido a fondo la Ciudad de México, tanto en su superficie como bajo ella, explorando los secretos que esconde su pasado milenario y su desarrollo moderno, desde los vestigios aztecas del Templo Mayor hasta los complejos sistemas de alcantarillado y las cavernas subterráneas de Xochimilco. Hemos descubierto que debajo de la ciudad se encuentra un mundo fascinante y lleno de historia, misterio e innovación. Cada capa de la ciudad tiene una historia que contar y cada rincón subterráneo revela un capítulo importante de esta urbe que nunca deja de sorprender. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje subterráneo por la Ciudad de México. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar un gran like, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando más secretos y maravillas del mundo que nos rodea. Activa la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. No te cuesta absolutamente nada y a nosotros nos ayudas muchísimo haciéndolo. Además, deja tu comentario. Sí, amigo, amiga, tu opinión es muy importante para nosotros. Te leemos con atención. Gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.